En cuanto a la evolución de la epidemia, a día de hoy tenemos una incidencia de 115 casos, 3 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son 2 puntos menos de lo que observábamos el viernes pasado. Evidentemente el descenso sigue siendo lento, pero sigue manteniéndose de forma estable y, como decíamos también durante la semana pasada, este incremento tiene una variabilidad importante, ya no como hablábamos siempre entre comunidades autónomas, que también, aunque poco a poco se vaya homogenizando, sino que ahora la variabilidad se va observando en los diferentes grupos de edad, debido fundamentalmente al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados. Son datos importantes, tenemos que entender que la vacunación está teniendo un impacto muy importante en la transmisión de la enfermedad y tenemos, por lo tanto, que depositar todo nuestro esfuerzo en conseguir unas coberturas de vacunación lo más altas posibles. Los fallecidos se mantienen ya desde hace varios días en alrededor de los 100, cuando estábamos claramente por encima de los 150 hace apenas 2 o 3 semanas. A fecha de hoy, los datos que nos han transmitido las comunidades autónomas indican 91 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Ya saben que esto, en los próximos 2 o 3 días se pueden hacer actualizaciones que puedan modificar algo esta información, pero seguimos estando muy por debajo de lo que observábamos hace únicamente 2 o 3 semanas. La ocupación de las UCIs de la misma manera va descendiendo y ahora mismo está descendiendo quizás algo más rápido de lo que observábamos las semanas previas. Estamos ya en 11,8% de las camas en UCI ocupadas por pacientes con coronavirus y 3,3% de los pacientes hospitalizados en camas de hospitalización general con coronavirus. Son datos que muestran una buena evolución, pero sí que es cierto que sigue habiendo diferencias importantes entre comunidades autónomas. Tenemos incluso alguna comunidad que está por encima de del 25% de ocupación en UCIs y por encima del 6% de ocupación en hospitalización general. Es decir, la variación está ahí, pero es cierto que las comunidades que tienen una ocupación mayor también en general tienen una capacidad hospitalaria mayor que otras comunidades y una capacidad de reacción mayor. En todo caso, la tendencia que observamos en la ocupación de UCIs es también estable hacia el descenso. La capacidad de detección sigue siendo similar a la que observamos las semanas previas, alrededor del 4,7 de positividad, con un número de pruebas por 100.000 habitantes por semana de alrededor de 1.500, que a medida que va descendiendo la incidencia, obviamente se van haciendo menos pruebas, pero es cierto que seguimos teniendo una capacidad de diagnóstico o una capacidad de detección relativamente importante. Todo esto, como digo, nos mantiene una situación con una incidencia que todavía no es excesivamente baja. Sí que es cierto que en algunos grupos ha descendido muchísimo. La incidencia ahora mismo en los grupos de más mayores, los ya vacunados, los mayores de 60, ha descendido muy por debajo de la incidencia observada en los grupos más jóvenes. En los grupos más jóvenes, todavía no vacunados, sí que hay esa variabilidad que comentaba hace un momento, en los que en algunas comunidades se mantiene estable, pero en algunas se observan incrementos en los grupos de entre aproximadamente 15 años y 35-40 años, lo cual es ahora mismo el objetivo, el tratar de controlar que la transmisión en estos grupos, que tiene un impacto menor en el sistema sanitario, es cierto, pero que sigue generando casos graves. El objetivo ahora es conseguir que en estos grupos, hasta que no se llegue a coberturas de vacunación suficientes en ellos, mantener un mínimo control de la transmisión para evitar un incremento demasiado fuerte que, pese a que tiene un impacto menor en el sistema, si la incidencia sube, ese impacto, por poco que sea, será suficientemente grande como para volver a poner al sistema en una situación complicada. Dicho eso, yo creo que los datos de interés ahora mismo son los datos de vacunación. Son los que nos están permitiendo tener esta evolución que estamos manteniendo, los que nos están permitiendo plantear la relajación de algunas de las restricciones que estaban vigentes hasta hace bien poco. Son los datos de vacunación los que al fin y al cabo nos van a acabar sacando de esto y permitiendo volver a una vida lo más parecida posible a lo que teníamos previamente. En este fin de semana se han cumplido varios hitos, tenemos algunos muy importantes. Ha sido el fin de semana en el que más personas se han vacunado, 1.255.000 dosis de vacuna puestas durante este fin de semana. Tenemos ya más de 11 millones de personas con la pauta completa de vacunación y tenemos ya más de 30 millones de personas con al menos una dosis.
Son datos muy importantes que muestran la evolución de la campaña de vacunación, muestran que vamos poco a poco llegando o acercándonos a esos objetivos de vacunación, de vacunar al 70% de la población española durante el verano. Y si además luego nos centramos en los grupos que ya han iniciado su proceso de vacunación, observamos que tenemos ya al 88,8% de los mayores de 50, ya no de 60, como hablábamos las semanas previas, a los mayores de 50, casi el 90% de los mayores de 50, con al menos una dosis, y al menos el 49,4%, prácticamente la mitad de ellos, con una dosis. Es cierto que dentro de este grupo de mayores de 50, el grupo más vacunado son los mayores de 80 y los mayores de 70, que están prácticamente con cobertura completa, ambos por encima del 94% con la pauta completa. Los mayores de 60 tiene un 91,7, casi un 92% de cobertura con una dosis, y ahora que se ha iniciado ya su vacunación con segunda dosis están ya en un 22% con pauta completa, y los mayores de 50 a 59 tienen un 76% de cobertura con una dosis y con pauta completa tenemos hasta el 24%. Es decir, son datos que nos indican una evolución muy buena, que muestran de nuevo que la probabilidad de volver hacia atrás en la incidencia es cada vez menor, pero de nuevo vuelvo a insistir, mucho cuidado, las cifras globales pueden enmascarar en algunos casos problemas en grupos concretos de población. Los grupos más jóvenes todavía tienen que mantener tener un poco de cuidado y mantener algunas de las medidas de control que todavía siguen vigentes.